Bueno, ejercicio número 6, si no me equivoco, sí. A ver, ejercicio número 6 del compilado de la unidad 9. Sí, vamos a ver equilibrio químico, el anteúltimo tema de la materia. Este ejercicio dice, en un recipiente cerrado, voy a ir copiando los datos, ya saben, como hago siempre. Dice, en un recipiente cerrado, volumen 3 decímetros cúbicos, ¿sí? Nos dan el dato del volumen, a una determinada temperatura, no tengo idea cuál es, pero sé que es una temperatura determinada, y esto, ¿por qué me lo aclaran? No es razón para que nos inquietemos ni nada, que nos hablen de una temperatura determinada, o mismo que nos den un valor de temperatura. ¿Por qué? Porque cuando nos dan datos de constantes, o mismo cuando nos piden que calculemos constantes, siempre nos tienen que decir que la reacción está ocurriendo a determinada temperatura, porque recuerden que las constantes son constantes a determinada presión y temperatura, ¿sí? Entonces es necesario que aclaren eso. A fines prácticos de resolver el ejercicio no nos cambia absolutamente nada, ¿sí? Pero lo dicen simplemente porque las constantes varían con la temperatura. Entonces nos dicen, esto ocurre todo a determinada temperatura y a esa misma temperatura vamos a tener que calcular Kc, que es la constante de equilibrio, ¿sí? Bueno, dice entonces, a una determinada temperatura se introducen 150 gramos de dióxido de nitrógeno. Bueno, tengo 150 gramos de dióxido de nitrógeno. El sistema evoluciona hasta llegar al equilibrio, bárbaro, ya sabíamos, ya nos lo imaginábamos. La reacción que ocurre se representa por la siguiente ecuación. Copio acá. 2 dióxido de nitrógeno. No voy a copiar el estado de agregación, pero bueno, ahí se ve que es gaseoso y además es un gas, ¿sí? Pero como no me aclaran la temperatura, nuevamente me tienen que aclarar el estado de agregación, ¿cierto? Porque puede haber una temperatura, de hecho hay temperaturas en las cuales los gases, como el oxígeno, que a temperatura ambiente es gaseoso, puede tener algún otro estado de agregación, ¿sí? Por eso nos aclaran. De todas maneras, de nuevo, no va a modificar para nada el ejercicio, el estado de agregación, ¿sí? Cosa distinta puede pasar para química CBC, por ejemplo, en las que, nada, en el tema de equilibrio químico meten también eh, un tema un poquito distinto que es la constante de equilibrio, pero expresada con gases. Pero ustedes no se tienen que preocupar por esto porque no lo tomaron jamás en la vida eso y no creo que lo empiecen a tomar ahora. Así que no nos interesa el estado de agregación, de todas formas nos lo aclara. Y después me dice, bueno, calcular Kc si la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio, bien, otro dato para agregar, concentración de monóxido de nitrógeno, pero no inicial, sino en el equilibrio, es igual a 0,560 molar. ¿Sí? Esos son todos mis datos. Bien, tenemos que calcular Kc, así que otra cosa que voy a hacer es expresar Kc, ¿sí? Básicamente para tener claro qué es lo que tenemos que calcular para poder calcular Kc, ¿sí? ¿Cómo era la expresión de Kc? Concentración de productos, que en este caso tenemos oxígeno, ¿sí? Pero no en cualquier situación, sino en el equilibrio, multiplicada por la concentración del otro producto, que es el monóxido de nitrógeno, en el equilibrio, todo elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? El coeficiente del oxígeno es 1, así que acá debería ir un 1, pero como eso no modifica nada, directamente no lo pongo, pero no nos olvidemos que lo tengo que elevar a su coeficiente estequiométrico. El coeficiente del monóxido de nitrógeno es 2, así que lo elevo al cuadrado. Todo esto dividido por la concentración del dióxido de nitrógeno, que es reactivo, en el equilibrio, obviamente, y elevado también a su coeficiente estequiométrico. Entonces, para poder calcular Kc, tengo que calcular todo eso, ¿sí? Todas esas concentraciones en el equilibrio las tengo que tener como dato para poder calcular Kc. Ahora, como dato estrictamente hablando, solamente tengo la concentración en el equilibrio del monóxido de nitrógeno, ¿sí? Solo esa me la dieron directamente, 0,560 molar. ¿Qué pasa con las otras dos? ¿Cómo voy a hacer para poder averiguarlas? Bueno, voy a plantear esta tablita que yo la planteo así, hay gente
de hecho en las claves de corrección de los parciales aparece solo el renglón inicial y solo el renglón de equilibrio. Pero para mí es más claro hacer estos tres renglones, que son inicial, cambio y equilibrio. Obvio que si ustedes ya saben hacerlo de alguna otra forma, continúen haciéndolo de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo lo hago así. En el renglón inicial, lo que hay que poner es lo que tengo inicialmente de cada uno, ¿sí? Este ejercicio me dice que inicialmente tengo esto, 150 gramos de dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿yo voy a poner acá 150 gramos? No, porque tendría un problemón con las unidades, ¿sí? En teoría, podría si quiero. Puedo poner gramo, puedo poner mol, puedo poner concentración, lo que quiera, pero como yo lo que quiero averiguar son concentraciones para poder calcular Kc, lo que voy a hacer es desde el principio, desde el renglón inicial, agregar concentraciones, ¿sí? Yo lo que voy a poner es las concentraciones iniciales para después en el renglón de equilibrio estar obteniendo concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Porque eso es lo que a mí me interesa. Entonces, como yo tengo que agregar acá concentración inicial de dióxido de nitrógeno, pero yo solamente tengo masa inicial, voy a tener que hacer unas cuentitas que es simplemente pasar de masa a concentración molar, ¿sí? Para esto necesito que me digan, ya que no me lo dan como dato en el ejercicio, cuál es la masa molar del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Un mol de dióxido de nitrógeno, ¿qué masa tiene? Díganme. Buscan en la tabla periódica masa del oxígeno por 2 más masa de nitrógeno. ¿Cuánto da? 46 me dicen. ¿Estamos de acuerdo? Da 46. Bien, 46 gramos. Perfecto. Entonces, un mol de dióxido de nitrógeno, 46 gramos. ¿Sí? Yo no tengo 46 gramos, yo tengo 150 gramos. Y quiero averiguar a cuántos moles equivale esto. Entonces, ¿qué cuentita tengo que hacer? Tengo que hacer 150 por 1, que obviamente me da exactamente lo mismo, dividido 46. Esto me da 3,26 moles de dióxido de nitrógeno. Bien, esos son los moles. Ahora, yo dije que lo que quiero poner en el renglón inicial son concentraciones molares, no mol. Entonces, tengo que hacer un pasito más, que es calcular la concentración molar. Recuerden, concentración molar es mol por litro. Yo estos moles, estos 3,26 moles, los tengo en este volumen, los tengo en 3 litros, no en 1 litro. Entonces, tengo que calcular cuánto tengo en 1 litro. Yo sé que en 3 litros tengo 3,26 moles de dióxido de nitrógeno. Quiero saber en 1 litro cuántos moles tengo. De nuevo, resuelvo la regla de 3, ¿sí? 1 por 3,26, obvio que me da 3,26, dividido el volumen, que es 3. Y esto me da 1,0866666667. Bueno, ustedes saben que lo más conveniente siempre es redondear solo el resultado final, ¿sí? Yo por costumbre, ya sé, todas las clases repito exactamente lo mismo, pero es para que quede recontra claro. Yo siempre redondeo todos los resultados para que no pierdan la costumbre de redondear y para que se entienda cómo hacerlo. Y además, si yo redondeo todos los resultados, no me voy a salir de este rango, ¿sí? No me voy a salir de este rango. Tal vez no me dé exactamente 0,316 Kc, pero me va a dar, no sé, 0,314, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por más de que sea conveniente siempre para tener un resultado más exacto, redondear solo el último, si redondeamos en todos los pasos es muy difícil salirse del rango, ¿sí? Así que voy a redondear y voy a dejar 1,09, ¿sí? Porque yo tenía 1,0866, entonces redondeé a 1,09 moles de dióxido de nitrógeno.
Bien, ¿qué es lo que acabo de averiguar? Que la concentración de dióxido de nitrógeno inicial, porque los gramos son iniciales, los moles son iniciales, entonces la concentración es inicial, es 1,09 molar, ¿sí? De esta manera. Listo. Tengo todo pasado a concentración molar, ahora sí vuelvo a la tablita, y lo que voy a hacer acá es completar concentración inicial, entonces 1,09 molar. El enunciado, ¿me dice algo sobre el monóxido de nitrógeno o me dice algo sobre el oxígeno? No, no me dicen absolutamente nada. Por lo tanto, asumo que inicialmente tengo 0 de monóxido de nitrógeno y 0 de oxígeno. No tengo absolutamente nada. Si yo tengo reactivo, es decir, tengo dióxido de nitrógeno, medio que cuando hablamos de equilibrio, ¿qué es reactivo y qué es producto? Se desdibuja, ¿no? Porque recuerden que la reacción puede avanzar hacia un lado o avanzar hacia el otro, ¿sí? Pero bueno, como yo inicialmente tengo solamente dióxido de nitrógeno, inicialmente hay solo un sentido posible para esta reacción, y es de reactivo a producto, ¿sí? Es este el único sentido posible inicialmente. ¿Por qué? Porque como yo no tengo producto, es imposible que se desplace de producto a reactivo. El único sentido posible es el que les acabo de marcar. ¿Qué significa esto entonces? Significa que se va a consumir reactivo, por eso acá voy a poner un menos, y va a generarse producto, por eso acá voy a poner más y más, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se va a consumir reactivo? Bueno, estequiométricamente. Si el coeficiente estequiométrico es 2, entonces yo voy a decir que se consume de esta forma, menos 2x. X porque no tengo idea cuánto se va a consumir, pero sé que se va a consumir de esa forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que va a aparecer producto? Estequiométrico, ¿sí? Más 2x. Y para el oxígeno, como su coeficiente estequiométrico es 1, me va a quedar directamente más x y listo, ¿sí? Por último, ¿qué tengo que poner en el equilibrio? Esto es automático, ¿sí? Mecánico, sumo el renglón inicial con el renglón del cambio, ¿sí? Sumo inicial con cambio. Entonces, en el equilibrio voy a tener 1,09 molar menos 2x para el dióxido de nitrógeno, 0, que es lo inicial, más 2x para el monóxido de nitrógeno, y x para el oxígeno. Y yo sé, y es un error recontra común, que cuando uno va a completar el renglón de equilibrio, uno se tienta de poner en el lugar del monóxido de nitrógeno, reemplazar con 0,560 molar. Porque uno dice, bueno, pero yo ya sé eso, yo ya sé ese número es 0,560. Bueno, reprímanse, no hagan eso. La tabla no se completa con datos, salvo el renglón inicial, el resto no se completa con datos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la tabla es que nosotros encontremos una relación entre las tres concentraciones, en este caso tres, pueden ser más, pueden ser menos, concentraciones en el equilibrio, ¿sí? ¿Y cuál es la relación que encontramos? Bueno, hicimos que todas dependan de X, ¿sí? ¿Por qué nos beneficia esto? Porque si nosotros llegamos a poder averiguar cuánto vale X, vamos a poder averiguar las concentraciones en el equilibrio de todas las especies presentes, ¿sí? Y ese es el objetivo, por eso es que yo hago la tablita. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la concentración del dióxido de nitrógeno en el equilibrio es 1,09 molar menos 2x. Según la tabla, ¿no es cierto? Sabemos también que la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio es 2x. Y sabemos que la concentración molar del oxígeno, perdón, apreté un botón sin querer, en el equilibrio es x. Eso es lo que me dice la tabla. Ahora, ¿qué es lo que me dice el enunciado? El enunciado me dice esto. Me dice que la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio es 0,560. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Yo puedo plantear que 2x, que es la concentración del monóxido en el equilibrio, tiene que ser igual a 0,560 molar, porque es lo que me dice el enunciado. Y este dato es clave porque me permite averiguar cuánto vale x. Me permite averiguar que x es 0,560 molar dividido
2. ¿Se dan cuenta? El 2 que estaba multiplicando acá lo pasé dividiendo. Bien, ¿cuánto vale X entonces? 560 dividido 2, que es 0,280 molar. ¿Sí? Esto es lo que vale X. ¿Está? Y ahora, como todas las concentraciones en el equilibrio dependían de X, como yo pude averiguar el valor de X, perdón, simplemente reemplazo y averiguo todo. ¿Sí? Acá voy a poner entonces 1,09 molar menos 2 por 0,280 molar, que es el valor de X. Acá abajo voy a poner directamente que X vale 0,280 molar, y esa va a ser la concentración en el equilibrio del oxígeno. Resuelvo la cuentita del dióxido de nitrógeno y me da 1,09 menos 2 por 0,280. Eso me da 0,530. Bien, ¿qué es lo que tengo acá entonces? Tengo concentración molar en el equilibrio del dióxido de nitrógeno. Tengo concentración molar en el equilibrio del monóxido de nitrógeno, que eso ya lo tenía en el enunciado, y tengo concentración molar en el equilibrio del oxígeno. Tengo exactamente todo lo que necesito para poder calcular cuánto vale Kc. Entonces, último paso, lo voy a hacer acá, me va a quedar medio apiñadito, pero bueno, para no mover la pantalla, lo hago directamente ahí. Reemplazo las concentraciones molares en el equilibrio por los valores que encontramos. Entonces, la del oxígeno en el equilibrio dijimos 0,280. Por la del monóxido de nitrógeno en el equilibrio, que es esta, 0,560. No nos olvidemos a la hora de reemplazar que esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Porque si no, modifica todo el ejercicio. Concentración de dióxido de nitrógeno en el equilibrio al cuadrado, esta es la concentración, 0,530 al cuadrado. Resuelvo esa cuentita y en teoría me debería dar igual que el resultado, ¿sí? Guarda cuando resuelven estas cosas, cuentas como esta, ¿por qué? Porque hay que poner paréntesis o hay que ir resolviendo de a poquito, ¿sí? Yo lo que hago es resolverlo de esta manera, miren. Hago primero 0,560 al cuadrado. Pongo el igual, ¿sí? Al resultado lo multiplico por 0,280, pongo igual y divido por 0,530 al cuadrado, ¿sí? Pero pongo un paréntesis sí o sí, porque si no la calculadora entiende que uno va metiendo los números de una forma y en realidad uno los está metiendo de otra forma distinta y se arma toda una confusión y les da cualquier cosa al resultado, ¿sí? Entonces, mándenle un mensaje claro a la calculadora o usando paréntesis o resolviendo las cuentitas bien de a poco, ¿sí? Entonces hago 0,560 al cuadrado, eso me da 0,3136, lo multiplico por 0,280 y lo divido por, abro paréntesis, 0,530 al cuadrado. Me da 0,313. Uy, cambio el color. 0,313. Y es lo que les dije antes. Como yo redondeé en todos los pasos, en vez de darme clavado 0,316, me dio 0,313. ¿Está mal? No, porque fíjense el rango. Este rango se los ponen justamente por si les llega a pasar algo como esto, que redondean en todos los pasos en vez de redondear solamente en el final, o tal vez redondean mal algún resultado y entonces eso los hace moverse del resultado exacto, pero sigue estando dentro del rango de correcto. ¿Por qué? Porque en realidad hicieron bien el ejercicio, ¿sí? Lo que hubo ahí es un problema de redondeo o lo que acabo de hacer yo, que es redondear en todos los pasos. Fíjense que estoy recontra cerca del resultado, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el resultado de este ejercicio? 0,313 o 0,316 con ese rango de aceptación. El B nos dice, la reacción indicada en el ítem A, bueno, que es la que acabo de borrar, pero la tenemos acá, es endotérmica. Bien, ya nos dicen que es endotérmica. Y obviamente, como nos están aclarando esto, nos van a preguntar cosas en función de eso, ¿no es cierto? En función de que sea endotérmica y qué significa que sea endotérmica. Así que antes de continuar leyendo, lo que vamos a hacer es un repaso de qué significa que sea endotérmica. Bien, una reacción endotérmica es una reacción que, cuando el reactivo se transforma en producto, lo que hace es absorber calor, ¿sí? Absorbe calor cuando el reactivo pasa a producto. ¿Qué significa que absorba calor? Significa que disminuye, bueno, eso es un menos, debería poner una flechita hacia abajo, disminuye la temperatura del medio. ¿Por qué? Porque absorbe calor justamente del medio, ¿sí? Entonces disminuye la temperatura del medio. Pero nosotros ahora estamos en equilibrio, ¿sí? Estamos hablando de equilibrio químico. Entonces tenemos esta situación en la que se puede desplazar de reactivo a producto o de producto a reactivo, ¿sí? Lo importante de esto es entender cómo responde una reacción endotérmica a una perturbación de la temperatura, ¿sí? Recuerden también que un equilibrio siempre se opone a la perturbación haciendo exactamente lo opuesto, ¿sí? Es decir, si yo perturbo una reacción aumentando la temperatura del medio, la reacción, sea cual sea endotérmica, sea exotérmica, no importa, la reacción siempre va a responder disminuyendo la temperatura del medio. Entonces, esto que tengo acá es la perturbación y esto que tengo acá es la respuesta que da el sistema. ¿Está? Ahora, lo importante es cómo responde una reacción endotérmica y cómo responde una reacción exotérmica. Es decir, una reacción endotérmica, ¿hacia dónde se tiene que desplazar para responder de esta manera? Hacia, ¿Hacia dónde se tiene que desplazar para disminuir la temperatura del medio? Bueno, lo que acabamos de ver acá es que una reacción endotérmica se desplaza de reactivo a producto y absorbe calor cuando hace eso. Y por lo tanto, cuando se desplaza de reactivo a producto, disminuye la temperatura del medio, ¿sí? Entonces, una reacción endotérmica, cuando se desplaza en este sentido, lo que hace es disminuir la temperatura del medio. Ahora, cuando se desplaza en sentido opuesto, de producto a reactivo, hace lo opuesto. En vez de liberar, en vez de absorber calor, libera calor. Por lo tanto, cuando se desplaza de producto a reactivo, lo que hace es aumentar la temperatura del medio. Porque en ese sentido, en el sentido opuesto, lo que hace es liberar calor y por lo tanto aumentar la temperatura del medio. ¿Sí? Entonces, si yo perturbo aumentando la temperatura, la reacción responde disminuyendo la temperatura. En este caso en particular va a ser desplazándose de producto a reactivo. Si yo por el contrario lo que hago es disminuir la temperatura del medio, esa es la perturbación, ¿cuál va a ser la respuesta de cualquier sistema? La opuesta, aumentar la temperatura del medio. ¿Cómo aumenta la temperatura del medio una reacción endotérmica? Desplazándose de producto a reactivo. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿sí? Para poder resolver el ítem B. ¿Qué dice? Ahora sí, que repasamos todo esto, vamos a los ítems, a las opciones que me están dando por acá. Y estas opciones son: si se disminuye la temperatura del sistema en equilibrio, indicar cuáles de estas opciones son correctas. Es decir, estamos en esta primera situación. Estamos en una situación de reacción endotérmica y yo estoy perturbando el equilibrio, disminuyendo, perdón, estoy en la otra situación. Estoy perturbando, disminuyendo la temperatura del medio. ¿Sí? Yo perturbo, disminuyendo la temperatura del medio. ¿Cómo responde el sistema? Aumentando la temperatura del medio. Teniendo esto en claro,
tenemos que responder. La cantidad de dióxido de nitrógeno va a aumentar, dice. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar si esto es correcto o no? Déjenme que vuelvo a copiar la reacción para poder escribir por arriba. 2 de monóxido más oxígeno. Bien, entonces, si yo perturbo disminuyendo la temperatura del medio, la respuesta va a ser aumentar la temperatura del medio. En este caso de reacción endotérmica, eso ocurre desplazándose hacia allá, de producto a reactivo. Desplazarse de producto a reactivo significa consumir producto y generar reactivo. ¿Sí? Consumo producto y genero reactivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la concentración de productos y va a aumentar la concentración de reactivos. Entonces, el ítem 1 que me dice cantidad de dióxido de nitrógeno aumenta es cierto, ¿sí? Ese es uno de los correctos. Aumenta porque se desplaza hacia ese lado, ¿está? El ítem 2 me dice la cantidad de oxígeno aumenta. Bueno, si la 1 es correcta, la 2 sí o sí tiene que ser incorrecta, porque no puede aumentar el reactivo y aumentar el producto al mismo tiempo. Si el reactivo aumenta, el producto disminuye, ¿sí? Y si el reactivo disminuye, el producto aumenta. Entonces, si ya estamos diciendo que el reactivo está aumentando, es porque el producto sí o sí está disminuyendo. Por lo tanto, ítem 2, incorrecto, ¿sí? Y ahora vamos a algo un poquitín más complicado y es el valor de Kc. ¿Qué es lo que pasa con el valor de Kc? ¿Aumenta, disminuye, no cambia? Bueno, yo les dije, cuando empezamos a hacer el ítem A, que las constantes son constantes a determinada presión y temperatura. Es decir, la única perturbación que puede generar un cambio en la constante es la perturbación de la temperatura del medio, ¿sí? Solo así va a cambiar. Entonces, que Kc cambia, seguro, cambia. Pero ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Bueno, para determinar esto, voy a escribir la expresión de Kc de la siguiente forma, de una forma simplificada. Kc es producto sobre reactivo, ¿no es cierto? Obviamente, producto en el equilibrio sobre reactivo en el equilibrio. Concentración, bla, 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 ya lo saben, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando el sistema se desplaza de esta forma de producto hacia reactivo? Dijimos, disminuye el producto y aumenta el reactivo. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta que se alcance un nuevo equilibrio, una nueva situación de equilibrio. Y la pregunta es, en esta nueva situación de equilibrio, ¿cómo van a ser las concentraciones de producto respecto a las concentraciones de reactivo? Según lo que acabamos de marcar, en esta nueva situación de equilibrio, la concentración de producto en el equilibrio va a ser sí o sí más chica que la concentración de reactivo en el equilibrio. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando hacia allá, porque estoy consumiendo producto y generando reactivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con Kc? Bueno, el numerador de esta cuenta se va a hacer más chico, ¿sí? Se achica, y el denominador de esta cuenta se agranda. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con Kc? ¿Qué es lo que va a pasar con este nuevo Kc? ¿Va a ser más grande o va a ser más chico? Bueno, acá hay que pensarlo medio como matemáticamente, ¿sí? Si el denominador de una cuenta se hace más grande, ¿qué es lo que va a pasar con el resultado de esa cuenta? ¿Va a ser más grande o más chico? Fíjense que Kc y el denominador, ¿sí? Concentración de reactivo en el equilibrio, son inversamente proporcionales. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que la concentración de reactivo en el equilibrio aumenta, lo que va a pasar con Kc es que va a disminuir, ¿sí? Cosa que también tiene sentido, ¿por qué? Porque Kc y concentración de producto en el equilibrio son directamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Que si la concentración de producto en el equilibrio disminuye, Kc también va a disminuir, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nos damos cuenta es que el nuevo Kc va a ser más chico que el anterior Kc, ¿sí? Es decir,
va a ser más chico que este Kc que nosotros calculamos acá a una determinada temperatura. Va a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? 3, ¿el valor de Kc aumenta? No, esa es incorrecta. 4, ¿el valor de Kc disminuye? Exactamente, el valor de Kc va a disminuir, ¿sí? Y el ítem número 5 me dice, el sistema evoluciona favoreciendo la reacción endotérmica. ¿Qué significa favoreciendo la reacción endotérmica? Significa se va a desplazar de reactivo a producto. Porque como la reacción es endotérmica, ¿en qué sentido la reacción es endotérmica? En este sentido. Ese es el sentido en el que la reacción se comporta de forma endotérmica. Ese es el sentido en el cual la reacción absorbe calor y disminuye la temperatura del medio. ¿Pero se está moviendo en ese sentido? No, se está moviendo exactamente en el sentido contrario. Entonces, ¿a quién está favoreciendo? Está favoreciendo a la reacción exotérmica o el sentido exotérmico de la reacción, que es exactamente el opuesto, el sentido en el cual libera calor, ¿sí? Y es por eso que el ítem 5 también es incorrecto. Ejercicio, no me acuerdo qué número es, número 4 del compilado, ¿sí? Ejercicio número 4 del compilado, y nos dice, voy escribiendo, en un recipiente cerrado de 0,750 decímetros cúbicos. No me gusta, no sé por qué, la unidad, sí sé por qué, porque no es tan normal. No vamos por la vida hablando en decímetro cúbico, por eso directamente lo voy a poner en litro. 0,750 litros, o sea, 750 mililitros, a una determinada temperatura, de nuevo esa expresión, se introducen 4,50 moles de E, ¿sí? ¿Quién es E? Este producto de acá, ¿sí? Entonces tengo 4,50 moles iniciales de E. Tengo también 1,50 moles iniciales de A y 1,25 moles iniciales de B, ¿sí? Y nos dice, cuando el sistema alcanza el equilibrio, es decir, todo esto, igual puse ahí la I al lado, pero todo esto es inicial, ¿sí? Y cuando alcanza el equilibrio se encuentran 2,50 moles de E. Bien, 2,50 moles de E. Bueno, no sé por qué pongo una llave, pero no importa, en el equilibrio. Esos son los datos. La reacción es esa que pusieron ahí, que ahora la voy a volver a copiar, y me piden Kc. O sea, me piden exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, pero como les dije, este tiene una trampita extra. De todas formas, lo primero que voy a hacer antes de empezar a pensar las cosas es transformar todos estos moles en concentración molar, porque recuerden que en nuestra tabla nosotros lo que hacemos es llenarla con concentración molar, ¿sí? No la llenamos con moles, no la llenamos con masa, por más de que es posible, ¿sí? Podríamos hacerlo, pero nos conviene hacerlo con concentración molar. Por eso vamos a arrancar por ahí. Pasamos toda concentración molar y después vemos qué hacemos. Arrancamos entonces con E, ¿sí? Tengo 4,50 moles de E en el volumen del recipiente, que son 0,750 litros. Ahora, yo quiero saber en un litro cuántos moles tengo, ¿sí? Hago entonces 1 por 4,50, que obvio que es 4,50, dividido 0,750. Esto me da 6 moles. Bien, número redondito, ¿sí? Eso está bueno. Tenemos entonces concentración molar de E, ojo, inicial, no en el equilibrio, inicial, es 6 molar. Vamos ahora con A. 1,50 moles de A los tengo en 0,750 litros. En un litro, ¿cuánto voy a tener? Bueno, de nuevo, voy a tener que hacer 1,50 dividido 0,750. Esto me da 2 moles de A por litro. Por lo tanto, concentración molar de A inicial es 2 molar, ¿sí? Seguimos con D.
1,25 moles de D los tengo en 0,750 litros. En un litro, ¿cuántos moles voy a tener? Misma cuenta, ¿sí? 1,25 dividido 0,750. Y esto me da 1, yo quería que me siga dando números lindos. 1,66 moles de D. Entonces, concentración molar de D inicial, 1,66 molar. ¿Sí? Vamos con el último. Estoy rehaciendo la cuenta por las dudas, sí da eso. Vamos con el último que son los moles de E en el equilibrio. ¿Sí? Tengo 2,50 moles de E en el mismo volumen, en un litro, ¿cuántos? Hago entonces 2,50 dividido 0,750. Y esto me da 3,33 mol de E. Por lo tanto, concentración de E en el equilibrio. Muy importante eso, no confundan, no todas las concentraciones son lo mismo. Determinen bien cuáles son iniciales, cuáles son en el equilibrio y todo eso. 3,33 molar. ¿Sí? Bien, esto fue cuentas. Me digo que no hay nada demasiado complicado en esto. Simplemente pasé de mol a concentración molar. Nada más. ¿Sí? Así que esto lo voy a borrar. Ya terminamos de hacer todo. Esto lo voy a mover. Uy. Y ahora sí vamos a la parte más conceptual que se nos puede llegar a complicar un poco, ¿sí? Particularmente en este ejercicio. Voy a copiar la reacción que es A más 2D, doble flechita, 3E, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tablita, como siempre, ¿sí? Inicial, cambio y equilibrio. No nos olvidemos qué es lo que nos piden. Nos están pidiendo Kc. Por lo tanto, ahora que yo copié la reacción, voy a plantear la expresión general, digamos, de Kc. Kc va a ser concentración de E en el equilibrio elevada al coeficiente estequiométrico dividido concentración de D en el equilibrio elevado al coeficiente estequiométrico multiplicado por concentración de A en el equilibrio elevado al coeficiente estequiométrico, que es 1, así que no me cambia nada. Bien, ¿qué necesito entonces para averiguar Kc? Concentración de E en el equilibrio lo tengo, me lo dan como dato. En realidad me dan los moles, pero ya calculamos la concentración, así que ese dato está. Me falta concentración de D y concentración de A. Bien, el ejercicio es exactamente igual al anterior, salvo por lo siguiente. Acomodemos las concentraciones iniciales, ¿sí? Yo tengo inicialmente 2 molar de A. Bien. Inicialmente también tengo 1,66 molar de D. E inicialmente tengo 6 molar de E. Y la pregunta acá es, ¿hacia dónde se desplaza este equilibrio? ¿Hacia dónde se desplaza la reacción para llegar al equilibrio? ¿A quién le pongo menos y a quién le pongo más? ¿Quién se consume y quién se genera? Cosa fundamental, porque recuerden que en el renglón de cambio yo lo que tengo que hacer es o poner más, se me trabó todo, o poner menos menos, más, si se consume reactivo y se genera producto, o lo que tengo que hacer es poner más, menos, si se genera reactivo y se consume producto. Entonces, fundamental determinar hacia dónde va esta reacción una vez que yo la largo. ¿Sí? Una vez que yo mezclo todos los reactivos, hacia dónde avanza. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? Siempre me van a dar como dato una concentración en el equilibrio con la que yo pueda comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? Bueno, primero determinemos qué concentración en el equilibrio nos dan como dato. Nos están dando como dato esta concentración en el equilibrio, la concentración en el equilibrio de E. ¿Qué voy a comparar entonces? Voy a comparar este número con este número.
Si yo inicialmente tenía 6 molar de E y en el equilibrio tengo 3,33 molar de E, ¿qué es lo que pasó con E? ¿Se generó o se consumió? ¿Produje más E o consumí E? Bueno, si la concentración es más chica, 3,33 es más chico que 6, lo que ocurrió con E es que se consumió, no generé más. Si hubiese generado más, tendría, no sé, 10 molar de E en el equilibrio, o 8 molar, 7 molar, no sé, lo que sea, pero tendría una concentración mayor. Bueno, el hecho es que tengo una concentración menor, por lo tanto, lo que está pasando es que se está consumiendo producto y se está generando reactivo, ¿sí? Es por eso que la concentración en el equilibrio es menor que la concentración inicial de E, ¿está? Y esa es la trampa de este ejercicio. Saber, lo que tiene que pasar es que ustedes sepan darse cuenta hacia dónde se desplaza. Cuando solamente tengo reactivo o cuando solamente tengo producto, es muy fácil. Si tengo solamente reactivo, se desplaza sí o sí a producto. Si tengo solamente producto, se desplaza sí o sí a reactivo. Pero si inicialmente tengo de todo, voy a tener que comparar con una concentración en el equilibrio, ¿sí? En este caso determinamos esto. Por lo tanto, el renglón de cambio va a ser más x más 2x menos 3x, ¿sí? Y el de equilibrio va a ser entonces 2 molar más x, 1,66 molar más 2x, 6 molar menos 3x. ¿Qué información saqué entonces? ¿Qué información tengo después de haber hecho la tabla? Tengo expresiones por el momento, no tengo ninguna información clara, pero lo que puedo determinar es que la concentración de A en el equilibrio es 2 molar más X. La concentración de D en el equilibrio es 1,66 molar más 2X. Y la concentración de E en el equilibrio es 6 molar menos 3X. ¿Qué tengo que tener? Sí o sí, tengo que tener un dato de concentración en el equilibrio, un dato numérico, ¿sí? Para poder despejar X. Y una vez que despejo X, puedo averiguar el resto de las concentraciones en el equilibrio. Y una vez que hago eso, puedo averiguar Kc, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es igualar esto al dato que me da el enunciado, que es que la concentración molar de E es 3,33, obviamente en el equilibrio. Y bueno, acá lo que voy a hacer entonces es despejar X. Me va a quedar X igual a 3,33 molar menos 6 molar, ¿sí? Este 6 molar que está sumando acá lo paso restando, dividido menos 3. Este menos 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Me va a quedar entonces X igual, y déjenme que hago la cuentita, 3,33 menos 6 dividido menos 3. 0,89 molar, ¿sí? Porque recuerden que como inicialmente pusimos todo en concentración molar, ahora todos los resultados me dan en concentración molar. 0,89 molar, entonces, gracias a esto, ¿qué voy a poder hacer yo? Voy a poder venir acá y decir que la concentración molar de D en el equilibrio es 1,66 molar más 2 por 0,89 molar, ¿sí? Y voy a poder venir acá y decir que la concentración de A en el equilibrio es 2 molar más 0,89 molar. Y vamos a ver cuánto nos da cada una de estas cosas. Esto obviamente me da 2,89 molar. Y este de acá, vamos a ver, 2 por 0,89 más 1,66, 3,44 molar, ¿sí? Y listo, tenemos esta concentración, la de E en el equilibrio siempre la tuvimos, así que lo único que nos queda hacer es reemplazar y hacer la cuentita. E en el equilibrio, esperen que se las marco acá porque tal vez entre tantos números se pierdan, ¿sí? Eso es E en el equilibrio. Esto es
D en el equilibrio y esto es A en el equilibrio. Esas son las tres concentraciones que necesitamos. Vamos a tener entonces, no nos olvidemos los exponentes, ¿sí? 3,33 al cubo dividido 3,44 al cuadrado multiplicado por 2,89 a la 1. Así que lo dejo así tal cual. Hacemos cuentita y vamos a ver cuánto nos da. 3,33 al cubo dividido, bueno, acá hay que poner bastante paréntesis, ¿sí? Dividido, abro paréntesis de nuevo, 3,44, cierro paréntesis al cuadrado, perdón, al cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado por 2,89, cierro paréntesis de nuevo, y me da 1,079, o sea, 1,08. Ese es el valor de Kc, ¿sí? 1,08. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este ejercicio o de este ítem A en realidad? Fíjense de nuevo, como yo redondeé en todos los pasos, en vez de darme 1,07 me dio 1,08. Si yo hubiese usado la máxima cantidad de decimales posibles en todos los casos y solamente hubiese redondeado el último resultado, me hubiese dado exactamente 1,07. ¿Es un problema? No, para nada, porque fíjense que el rango va de 1,04 a 1,10, así que ningún problema. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo el ítem B entonces? Me dice, para la reacción del ítem A, es decir, esa que dejé escrita ahí, si el valor de Kc disminuye al elevarse la temperatura, indicar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Bueno, en el ejercicio anterior nos decían que la reacción era endotérmica y teníamos que decir qué es lo que pasaba con Kc. Ahora es distinto, en realidad es exactamente opuesto, porque nos dice qué pasa con Kc cuando varías la temperatura de determinada forma y nos preguntan, bueno, si se comporta de esta manera, ¿qué es? ¿Es endotérmica o es exotérmica? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Nos dice Kc, que recordemos que es producto en el equilibrio sobre reactivo en el equilibrio, ¿sí? Kc disminuye ¿cuándo? Cuando la temperatura del medio se levanta. Es decir, si yo perturbo al equilibrio aumentando la temperatura del medio, Kc disminuye. Pensemos entonces, ¿qué significa? Hagámoslo de atrás para adelante, ¿sí? Antes habíamos empezado con qué pasa si es endotérmica y terminamos concluyendo qué es lo que pasa con Kc. Ahora sabemos qué pasa con Kc y tenemos que determinar si es endotérmica o exotérmica. Entonces, empecemos de atrás para adelante. ¿Qué significa que Kc disminuye? Porque recordemos esto, esta reacción tiene un Kc a esta temperatura a la que nosotros lo calculamos. ¿Qué es este? 1,07. Lo que nos están preguntando es, varía la temperatura y Kc baja, es decir, hay una perturbación, ¿sí? Se eleva la temperatura y Kc, supongamos, en vez de valer 1,07, vale 0,5, qué sé yo, disminuyó, ¿sí? Bajó. Entonces, que este nuevo Kc haya bajado, ¿qué significa? Recordemos cuál es la relación entre Kc y producto y reactivo, ¿sí? Nosotros dijimos que Kc es directamente proporcional al producto, ¿sí? Es decir, si Kc aumenta, perdón, si el producto aumenta, Kc aumenta, y si el producto disminuye, Kc disminuye. Y al mismo tiempo es inversamente proporcional a el reactivo, es decir, si el reactivo disminuye, Kc aumenta, y si el reactivo aumenta, Kc disminuye. Esa es la relación, ¿sí? Entonces, ¿nosotros sabemos qué pasa con el producto o qué pasa con el reactivo? No, nosotros sabemos qué pasa con Kc. Bárbaro, podemos determinar qué pasa con el producto y qué pasa con el reactivo. ¿Por qué Kc disminuye, me está diciendo el enunciado? Si Kc disminuye, significa que el producto disminuye.
Y si K se disminuye, significa que el reactivo aumenta, por lo que les dije recién. K6 reactivo inversamente proporcional, K6 producto directamente proporcional. ¿Sí? Entonces ya sabemos hacia dónde se está desplazando este equilibrio cuando yo lo perturbo elevando la temperatura. Porque fíjense, luego de la perturbación, producto disminuye, reactivo aumenta. ¿Hacia dónde se desplaza entonces? Si producto disminuye y reactivo aumenta, el sentido en el que se está moviendo esta reacción para retornar al equilibrio es, no sé por qué estoy haciendo una flecha así, pero bueno, no importa. El sentido es de producto a reactivo, porque estoy consumiendo producto y generando reactivo. ¿Sí? Entonces, cuando elevo la temperatura, cuando perturbo de esta forma, el sistema se mueve de producto a reactivo. Estamos a un segundo de terminar de sacar la conclusión. Pero para eso, pequeño recordatorio, yo sé que lo hablamos recién, pero es muy bueno escribir las ideas, porque a veces si lo intentamos hacer todo mentalmente se complica, ¿sí? Así que volvamos a escribirlo por más de que ya lo saben y que ya se los escribí recién. ¿Cómo se comporta una reacción endotérmica? Tenemos ese sentido y tenemos ese sentido. En el sentido violeta disminuye la temperatura del medio. ¿Por qué? Porque puse de reactivo a reactivo. ¿Por qué disminuye la temperatura del medio en ese sentido? Porque casi lo de nuevo, cuando una reacción endotérmica se desplaza, o mejor dicho, consume reactivo y genera producto, absorbe calor. Por lo tanto, disminuye la temperatura del medio. Ahora, cuando una reacción endotérmica pasa de producto a reactivo, lo que hace es aumentar la temperatura del medio. Ese es el comportamiento de una reacción endotérmica. Ahora, el comportamiento de una exotérmica es opuesto. Va de reactivo a producto, pero cuando va de reactivo a producto lo que hace es liberar calor, por lo tanto aumenta la temperatura del medio. Y cuando va de producto a reactivo, libera calor, por lo tanto disminuye la temperatura del medio. ¿Sí? Y hay algo universal, es decir, hay algo que hacen todas las reacciones, indistintamente de si son endotérmicas o exotérmicas, y es oponerse al cambio. Por eso, si yo estoy diciendo que perturbé el sistema elevando la temperatura, ¿sí? Perturbé haciendo ¿qué? Elevando la temperatura del medio. La respuesta de cualquier sistema, sea endotérmico, sea exotérmico, cualquiera, va a ser oponerse. ¿Y cómo se opone? Disminuyendo la temperatura del medio. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Al elevar la temperatura, el sistema respondió disminuyendo. ¿Sí? ¿Y cómo respondió disminuyendo? Bueno, desplazándose de esta forma, desplazándose de producto a reactivo. Y tenemos que ver cuál es la que al pasar de producto a reactivo disminuye la temperatura del medio, ¿la endotérmica o la exotérmica? Bueno, es la exotérmica, ¿sí? Las reacciones exotérmicas disminuyen la temperatura del medio desplazándose en el sentido que yo había escrito acá en violeta, pasando de producto a reactivo. Por lo tanto, si la respuesta es disminuir la temperatura y esa respuesta la consiguieron haciendo esto, estamos frente a una reacción exotérmica. Ejercicio número 8 del compilado. Arrancamos con el ítem A, ¿sí? En un recipiente cerrado, bueno, todos estos ejercicios empiezan exactamente iguales. En un recipiente cerrado de 5 decímetros cúbicos, o sea, 5 litros, se coloca una muestra, es decir, pongo inicialmente, significa esto, ¿sí? Pongo inicialmente 0,0600 moles de monóxido de nitrógeno, 0,0600 moles de monóxido y, ¿por qué dice por? Ah, porque es una muestra compuesta, perdón.
por eso y por 0,0500 moles de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Eso puse inicialmente, así que acá le voy a poner inicial para no marearnos. Inicialmente tengo eso. Después me dice, bueno, la ecuación que representa el proceso, bla, 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 la tenemos ahí, después la copio. Y después me dice, cuando el sistema alcanza el equilibrio a cierta temperatura T, no me interesa, sé que es a una temperatura, es decir, la constante no varía, se encuentran 0,0100 moles de nitrógeno. Tengo entonces 0,0100 moles de nitrógeno gaseoso en el equilibrio, ¿sí? Y me pide calcular la masa de hidrógeno en el equilibrio. Bueno, ¿hay algo que les parece extraño de este ejercicio? A mí sí. No me pide Kc, ni me da tampoco Kc. Entonces eso ya es un poco inquietante porque uno dice, bueno, estoy acostumbrada o a que me pidan Kc o a que me den como dato Kc y acá no está pasando ninguna de las dos cosas. Así que vamos a ver qué onda esto, cómo se resuelve. Primer paso antes de ponernos a pensar cosas, pasemos todos los moles a concentración molar, ¿sí? Ya para sacarnos de encima las cuentitas esas. Yo tengo 0,0600 moles de monóxido en 5 litros. Quiero saber en un litro cuántos moles voy a tener. Hago entonces 0,0600 dividido 5. ¿Sí? Esto me da 0,012, 0,0120 sería moles de monóxido. Es decir, lo voy a poner por acá, concentración molar de monóxido de nitrógeno inicial es 0,0120 molar. ¿Sí? Vamos con el hidrógeno. Tengo 0,0500 moles de hidrógeno gaseoso en 5 litros. En un litro, ¿cuánto voy a tener? Bueno, misma cuenta, ¿no es cierto? 0,0500 dividido 5. Esto me da 0,01 o 0,0100 moles de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, concentración molar del hidrógeno gaseoso inicial es 0,0100 molar. Vamos con el último. Tengo 0,0100 moles de nitrógeno gaseoso en 5 litros. En un litro, ¿cuánto voy a tener? Hago la misma división, 0,0100 dividido 5, y esto me da 2 por 10 a la menos 3 moles de nitrógeno gaseoso. Por lo tanto, concentración molar de nitrógeno, esta vez en el equilibrio, va a ser 2 por 10 a la menos 3 molar. Listo. Esta parte medio que ya la saben, la tengo que hacer de forma obligada para poder continuar, pero imagino que no tienen ningún problema en calcular concentraciones molares, porque la clase de magnitudes atómico-moleculares ya la tuvimos, así que lo tienen que tener claro, y la de soluciones también. Bien. Ay, perdón. Para que pongo deshacer. Estoy medio rapidita, perdón. Copia tranquila y avísame. Avísame cuando puedo sacarlo. Mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir la reacción y armar la tablita, a ver qué pasa, ¿sí? Escribo la reacción, armo la tablita. Sí, todas las clases están grabadas. Todas las clases anteriores, esta clase, las clases que siguen, están todas en nuestro canal de YouTube, puntualmente en mi lista de reproducción. Y si no, me escriben por WhatsApp y se las mando. Claro, claro, claro. Ay, no sé qué dice. Ahí, borré cualquier cosa. Bueno,
como estamos medio a ciegas, porque no terminamos de interpretar, bueno, cuál va a ser mi herramienta para averiguar esto, vamos a hacer la clásica, vamos a hacer la tablita, que siempre nos revela alguna información. Tengo esto así, nitrógeno gaseoso y agua. Bien, inicial, cambio, equilibrio. Inicialmente tengo, cierto que esto lo hago con colorcito, 0,0120 molar de monóxido, tengo 0,0100 molar de hidrógeno y no tengo nada de nitrógeno y no tengo nada de agua, ¿sí? Está bueno no tener nada, ¿por qué? Porque ya sabemos muy claramente hacia dónde se desplaza. Sí o sí, de reactivo a producto. Sí o sí, consumo reactivo y genero producto. ¿Sí? Entonces, el cambio va a ser menos 2x, menos 2x, ¿sí? X, 2x. ¿Está? ¿Qué va a pasar en el equilibrio? La suma. 0,0120 molar menos 2x, no, me está quedando medio apiñadito esto. ¿No? Después para el hidrógeno vamos a tener 0,0100 molar menos 2x. Para el nitrógeno vamos a tener x en el equilibrio y para el agua vamos a tener 2x en el equilibrio. Fíjense que en este caso el agua está agregada como un producto, pero porque es agua gaseosa, no es agua líquida solvente de la solución, ¿sí? Sino que es un producto que se genera. Genero agua gaseosa. Tengo las concentraciones en el equilibrio, lo que me piden es, ya lo olvidé después de tantas vueltas, calcular la masa de hidrógeno en el equilibrio. Bueno, veamos qué información tenemos hasta ahora. Lo que sabemos es lo siguiente. Sabemos que la concentración de monóxido en el equilibrio es 0,0120 molar menos 2x. Sabemos que la concentración de hidrógeno en el equilibrio, que es justo la que nos interesa porque necesitamos averiguar masa de hidrógeno en el equilibrio, es 0,0100 menos 2x. Sabemos que la masa de nitrógeno es x y sabemos que la masa de agua, ¿qué más? Concentración de agua en el equilibrio es 2x. Bien, a nosotros nos interesa entonces esto. Hidrógeno en el equilibrio para después, una vez que tenemos la concentración en el equilibrio y tenemos el volumen, porque el volumen nos lo dan como dato, podamos tranquilamente calcular la masa. En realidad, con eso vamos a poder calcular los moles y después tenemos que pasar de mol a masa. Entonces, esa es la que nos interesa. ¿Qué dato tenemos para averiguar eso? Este dato. Tenemos el dato de una concentración en el equilibrio. Por suerte, la concentración más fácil de todas es la del nitrógeno, ¿sí? Fíjense que simplemente con poner acá que esto es igual a 2 por 10 a la menos 3 molar, ya tenemos el valor de x, ¿sí? Ya tenemos el valor de x, por lo tanto, sin ningún problema, podemos venir acá y averiguar la concentración molar en el equilibrio del hidrógeno, ¿sí? Donde dice x, reemplazo por x, por el valor que encontramos de x. Vamos a ver cuánto da esa cuentita. 2 exponente menos 3 por 2. Y después tenemos 0,0100 menos ese número. Y esto me da 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3, obviamente molar, porque estamos hablando de una concentración molar en el equilibrio. Bien, listo, esta vendría a ser la parte más complicada, porque lo que viene ahora es básicamente, nada, pasar de concentración molar a mol
y de mol a masa, cosa que ya saben hacer perfectamente. De todas formas, déjenme que recuerde el volumen, 5 litros. Lo voy a escribir por acá. Bien, esa es la concentración molar en el equilibrio del hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo plantear que tengo 6 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno en 1 litro, ¿no es cierto? Porque esa es la concentración molar, mol por litro. Yo quiero averiguar cuántos moles tengo en 5 litros, así que hago esta reglita de 3. 5 por 6 por 10 a la menos 3. Esto me da 0,03. Bien, tengo entonces 0,0300 moles de hidrógeno en el recipiente en el equilibrio. No me piden moles, me piden masa. ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? Bueno, recuerden que cuando yo digo hidrógeno, en este caso estamos hablando de hidrógeno gaseoso, ¿sí? E inclusive, si les llegan a hablar de hidrógeno en algún ejercicio, ¿sí? Y no les dan la formulita, hidrógeno se suele referir al hidrógeno gaseoso, especialmente si es un ejercicio, por ejemplo, de gases, bueno, obvio, ¿no? Va a ser hidrógeno 2. Así que guarda con eso. Si está por cortar, vuelvan a conectarse para la última reunión. Yo mientras voy escribiendo que un mol de hidrógeno tiene una masa de 2,02 gramos, ¿no es cierto? Por la tabla periódica. Es la masa del hidrógeno multiplicada por 2. 0,0300, ¿cuánto? Hacemos esta cuentita y listo. Bien, esta cuentita la acabo de hacer y me dio 0,0606 gramos, ¿sí? Y esto que tengo acá entonces va a ser la masa de hidrógeno 2, ¿sí? La masa de hidrógeno presente en el recipiente en el equilibrio. Vamos con el ítem B entonces. Me dan una nueva reacción que no tiene nada que ver con la anterior y la voy a copiar por acá. Una reacción bien simple, un reactivo, un producto, ningún problema. Y me dice la descomposición de, bueno, este óxido es endotérmica. De nuevo un endotérmico exotérmico. Ya me cansé. Es endotérmica y se representa por la siguiente ecuación, que es la que escribí. Indicar si el sistema que se encuentra en equilibrio evolucionará hacia productos o hacia reactivos, sí. Y me dan dos opciones. Se disminuye la temperatura. En ese caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es endotérmica, cómo responde el sistema al cambio de temperatura, etcétera, etcétera. Y el ítem 2 me dice, se agrega más reactivo. ¿Sí? Bien, ahí hay algo distinto, que no tiene nada que ver con si es endotérmica o es exotérmica. ¿Sí? Es otro tipo de perturbación distinta. Entonces, por última vez, juro que por última vez, les voy a escribir qué pasa con las endotérmicas. Cuando van de reactivo a producto pasa una cosa y cuando va de producto a reactivo pasa otra. Si es endotérmica, de reactivo a producto lo que hace es absorber calor cuando se transforma de reactivo a producto. Por lo tanto, disminuye la temperatura del medio, porque la reacción está absorbiendo calor del medio. Ahora, si va de producto a reactivo, lo que hace es liberar calor, por lo tanto, aumenta la temperatura del medio. ¿Sí? Listo. Lo otro que tenemos que recordar es que si yo disminuyo la temperatura del medio, ¿sí? Si yo perturbo disminuyendo la temperatura, la respuesta del sistema, sin importar quién sea ese sistema, va a ser oponerse al cambio, es decir, aumentar la temperatura del medio. ¿Sí? Por lo tanto, el enunciado me dice, ¿qué pasa si disminuye la temperatura? Bueno, yo ya sé que si disminuye la temperatura, la respuesta va a ser aumentarla. Entonces,
¿Cómo hace esto una reacción endotérmica? ¿Cómo aumenta la temperatura de una reacción endotérmica? Haciendo esto, yendo de producto a reactivo. ¿Sí? Se desplaza el equilibrio entonces de producto a reactivo y eso genera un aumento de la temperatura porque genera una liberación de calor. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover de esta forma, de producto a reactivo. ¿Sí? Entonces, respuesta hacia reactivo. ¿Sí? Sí. Ese es el ítem 1 de la parte B de este ejercicio. Se desplaza hacia reactivos. ¿Qué me dice el ítem 2? Bueno, el ítem 2 me dice qué pasa si agrego reactivo. ¿Sí? Así que voy a borrar esto que puse acá recién y vamos a pensar en esa nueva perturbación. Y de nuevo, ¿qué pasa con las perturbaciones y las respuestas? El sistema siempre se opone a la perturbación. Por ende, si yo aumento la concentración de reactivo, la respuesta del sistema va a ser lo opuesto. Es decir, se va a desplazar hacia determinado sentido que logre disminuir la concentración de reactivo. El sistema siempre se opone a la perturbación haciendo lo opuesto. La quiere minimizar a la perturbación. Entonces, si yo le aumento el reactivo, el sistema hace lo contrario, disminuye el reactivo. ¿Y cuál es el sentido en el que se tiene que desplazar una reacción para que la concentración de reactivo disminuya? Bueno, se tiene que desplazar de reactivo hacia producto, porque si me desplazo de reactivo hacia producto, si la reacción se mueve de esa forma, lo que está ocurriendo es que está disminuyendo la concentración de reactivo porque se está consumiendo y está aumentando la concentración de producto porque se está generando. ¿Está? Entonces, esa es la situación. Si yo agrego reactivo, consume reactivo y genera producto, es decir, se desplaza hacia productos. Ejercicio número 13 del compilado. ¿Sí? Me preguntan algo completamente distinto a lo que nos preguntaron antes. Ya hicimos 2 ejercicios en donde nos piden KC y de formas distintas, porque nada, estaba ese que había que ver hacia dónde se desplazaba y no sé qué. Ya hicimos 2 de esos. Hicimos uno en el que me piden masa en el equilibrio de determinada sustancia. Y ahora, creo que hicimos 2 de esos. Bueno, no importa. No me acuerdo. Pero no sé si hicimos 2 o 1. Y ahora vamos a hacer uno que me pide algo nada que ver, que es calcular la cantidad inicial de un reactivo. ¿Sí? Eso que normalmente nos lo daban como dato, ¿sí? Normalmente nos decían, inicialmente puse o se introduce tanta cosa. Bueno, no es más dato eso, ahora lo tenemos que averiguar, ¿sí? Y me dicen, como empiezan siempre estos ejercicios, ¿no? En un recipiente rígido de volumen 0,500 decímetros cúbicos, o sea, 0,500 litros, se introduce una cierta masa de bromuro de, bueno, no es bromuro porque no es una sal, ¿sí? Es un compuesto covalente. Y yo sé que tengo algo, ¿sí? Tengo determinada cantidad de gramos de esta sustancia, ¿sí? A 150 grados. Bueno, me dan ahí la temperatura. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, se encuentran 0,103 moles de yodo gaseoso. Bueno, 0,103 moles de yodo 2 en el equilibrio, ¿sí? Una vez que se llega al equilibrio pasa esto. Esto es inicial, el dato desconocido es inicial y el dato conocido es en el equilibrio. Me dan el valor de Kc a esa temperatura, el valor de Kc a 150 grados. Vale 3,57 por 10 a la menos 3. La reacción es endotérmica, no lo voy a copiar eso porque probablemente nos sirva para el ítem B, pero para el ítem A no me interesa. Y me dan la reacción, que la voy a copiar por acá. Bien, esa es la reacción. ¿Qué tengo que averiguar? Cantidad inicial de reactivo. Bueno, como siempre, arranquemos haciendo
tablita. En realidad mentira, tenemos que arrancar pasando esto a concentración molar para poder hacer las cuentas en algún momento, ¿no? Vamos a hacer eso primero y después completamos la tabla. Yo tengo entonces 0,103 moles de yodo en este volumen que son 0,500 litros. Yo, para calcular la concentración molar, tengo que averiguar en un litro cuánto, ¿sí? Entonces voy a hacer 0,103 dividido 0,500. Y esto me da 0,206. Moles de yodo 2, ¿sí? 0,206 moles de yodo 2. Bárbaro, entonces, concentración molar de yodo en el equilibrio, porque es un dato del equilibrio, 0,206 molar, ¿sí? Bárbaro. Yo no sé cuánto reactivo puse inicialmente, ¿sí? Pero sé, y no es un dato menor, sé que puse de ese reactivo inicialmente. Es decir, no saber cuánto no importa tanto, ¿por qué? Porque de todas formas puedo averiguar o puedo deducir hacia dónde se desplaza la reacción. Entonces, yo lo que voy a poner acá es simplemente concentración de reactivo inicial, ¿sí? Yo sé que puse algo, ni idea cuánto. De yodo gaseoso no puse nada y de bromo gaseoso no puse nada, porque el enunciado me dice que solo puse del reactivo, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cambio entonces? Menos 2x, x, x. ¿Cómo va a ser el equilibrio? Entonces, sumo inicial con cambio. Inicial con cambio, inicial con cambio. Bien, ¿qué conclusión acabo de sacar entonces? Acabo de averiguar concentración en el equilibrio de esto. La tengo expresada de una forma horrenda. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto es lo que puse inicialmente y tampoco sé cuánto vale X, o sea, estoy muy al horno con esto. Después, para el yodo gaseoso en el equilibrio, yo sé que la concentración es X y sé que para el bromo gaseoso en el equilibrio, la concentración también es X. ¿Qué dato tengo? Dos datos tengo en realidad. Uno de los datos es la concentración de yodo gaseoso en el equilibrio. Y entonces yo puedo agarrar y decir que X es igual a 0,206 molar. Esa es la concentración del yodo en el equilibrio. Como la concentración del bromo en el equilibrio también es X, puedo decir entonces que también vale 0,206 molar. Ahora, el tema es que acá, por más de que yo diga que X vale 0,206, la concentración inicial del reactivo, esto no tengo idea cuánto es, y esto tampoco tengo idea cuánto es. Entonces tengo dos incógnitas. Va a haber una que la voy a tener que averiguar de algún lado para poder deducir la otra, ¿sí? Para poder despejar la otra. ¿Qué dato entra en juego ahora entonces? El dato de Kc. Este dato. Yo sé cuánto vale Kc. Y para terminar de entender qué es lo que vamos a hacer para poder averiguar la concentración de reactivo inicial, más allá de que a mí me piden cantidad, me piden moles, pero no importa, primero tenemos que calcular concentración inicial y después con la concentración y el volumen vamos a calcular los moles, ¿sí? Pero inicialmente va a ser eso. Entonces, ¿cómo voy a averiguarlo? Bueno, vamos a plantear qué significa Kc, qué información me da Kc, porque yo sé cuánto vale Kc, bueno, ¿qué es Kc? Kc es concentración de bromo en el equilibrio por concentración de yodo en el equilibrio dividido concentración del reactivo al cuadrado por su coeficiente estequiométrico, obviamente en el equilibrio. Bueno, fíjense, yo acá tengo como dato, en realidad no tengo como dato, sino que lo acabo de averiguar, la concentración de bromo en el equilibrio. Tengo también la concentración de yodo en el equilibrio. Tengo también Kc.
Esto no lo tengo, pero tranquilamente lo puedo despejar de esa ecuación, porque todos los demás datos los tengo, ¿está? Y uno dice, bueno, pero vos no necesitas la concentración en el equilibrio, vos necesitas la concentración inicial. Sí, obvio, necesito la inicial, pero fíjense que si yo averiguo cuánto vale esto, puedo despejar la concentración inicial, porque X ya lo tengo, ¿sí? Entonces estaría completamente solucionado el ejercicio si puedo hacer eso, o casi, ¿sí? Muy cerca de solucionar. ¿Se entiende entonces lo que hay que hacer? Tengo que despejar la concentración en el equilibrio para después poder despejar la concentración inicial. Vamos a hacer eso entonces, pero me voy a mover un poquito porque ya se me está apiñando todo acá y no quiero confusiones. Me voy a mover para acá. A mí me gusta primero despejar lo que tengo que despejar y después reemplazar con los números, ¿sí? Para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar la concentración en el equilibrio del reactivo multiplicando a Kc, y Kc lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces me va a quedar bromo 2, yodo 2, en el equilibrio, dividido Kc. Como que intercambiaron lugares, ¿sí? ¿Qué es lo último que me falta hacer para terminar de despejar esta concentración en el equilibrio, que es la que me interesa? Ese cuadrado lo tengo que pasar como raíz cuadrada para el otro lado. Entonces me va a quedar esto completamente despejado, y del otro lado me va a quedar esta expresión horrible, que es concentración de bromo en el equilibrio por concentración de yodo en el equilibrio dividido Kc. Listo, despejamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reemplazar con los números, ¿sí? Entonces me va a quedar raíz cuadrada de bromo 2 en el equilibrio 0,206. Yodo 2 en el equilibrio 0,206. Todo esto dividido Kc, que ya no me acuerdo cuánto vale, 3,57 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Tengo todos los números, hago la cuentita y listo. ¿Sí? Bajo un toque más. Me va a quedar entonces concentración en el equilibrio, y ahora llega el momento de hacer la cuenta. Tengo que hacer entonces 0,206 al cuadrado dividido 3,57 exponente menos 3. Y esto me da 11,88, 68, 34, etcétera, etcétera. Lo voy a dejar como 11,9 molar. Bueno, gigante el resultado que me acaba de dar, ¿sí? Muy grande. Ah, ya sé por qué me está dando tan grande. Me estaba faltando hacerle la raíz cuadrada al resultado. Raíz cuadrada, 3,45. Ahora sí. Ahora tiene sentido. Esto me va a dar entonces 3,45 molar, ¿sí? Tengo la concentración del reactivo en el equilibrio. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a volver a esta ecuación de acá, voy a volver acá y voy a despejar la concentración inicial, ¿sí? Así que voy a volver a hacer una subdivisión y lo que voy a hacer es despejar de la siguiente forma. Concentración en el equilibrio más 2x va a ser igual a concentración inicial, ¿sí? Lo único que hice fue este menos 2x lo pasé sumando. Concentración en el equilibrio 3,45 molar. Más 2x, x dijimos que es 0,206, así que 2 por 0,206 igual a concentración inicial de este reactivo. A ver cuánto me da.
2 por 0,206 más 3,45. Esto me da 3,86 molar. Esa es la concentración inicial. ¿A mí me preguntan la concentración inicial? No. A mí me piden la cantidad inicial, es decir, me está preguntando los moles. Voy a mirar un poquito el volumen, 0,500 litros, así que si yo tengo el volumen y tengo la concentración inicial, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Puedo averiguar los moles iniciales que yo puse, ¿sí? La concentración inicial lo que me está diciendo, voy a hacer también una división acá, la concentración inicial lo que me dice es que tengo 3,86 moles de esto, ¿sí? Por litro, porque es concentración molar, mol por litro. Pero yo quiero saber en mi volumen, ¿sí? En ese medio litro que yo tenía inicialmente, ¿cuántos moles puse? 0,500 por 3,86 dividido 1, que es lo mismo, y esto me da 1,93 moles. Y listo, esa es la cantidad entonces que yo puse inicialmente de este reactivo. Bien, ítem B entonces. Si la temperatura del sistema se eleva a 200 grados, recordemos ahora dos datos que yo no copié, pero que, nada, son importantes, y es que la temperatura inicial en la cual ocurrió toda la reacción de la que estuvimos hablando todo este tiempo, era 150 grados, ¿sí? Ahora me está diciendo que la temperatura final son 200 grados, es decir, aumentó, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo es aumentó la temperatura. Podría no darte ningún valor y decirte simplemente aumentó la temperatura y ya, porque el número en sí no lo vamos a usar, ¿sí? Bien, después de esto, otro dato importante es que la reacción es endotérmica. No nos tocó ni una, sí, nos tocó una reacción exotérmica. Nos tocó una reacción exotérmica. Pero bueno, la mayoría fueron endotérmicas. Y había dicho la anterior que iba a ser la última vez, pero ahora va a ser la última vez, que pongo esto. Reactivo a producto. De reactivo a producto, una endotérmica lo que hace es disminuir la temperatura del medio porque absorbe calor, y cuando una endotérmica se desplaza de producto a reactivo, lo que hace es aumentar la temperatura del medio porque libera calor. Se comporta como una exotérmica cuando se mueve de producto a reactivo. Bien, sabiendo todo esto, entonces respondamos. Si la temperatura se eleva, es decir, la perturbación es esta. La perturbación es pasar de una temperatura menor a una mayor. Si se eleva la temperatura, ¿cuál va a ser la respuesta? Bueno, la respuesta siempre va a ser lo opuesto, disminuir la temperatura, ¿sí? Si perturbo aumentando, el sistema responde disminuyendo, ¿está? Esa va a ser la respuesta, entonces me dice, sabiendo todo esto, ¿qué va a pasar con Kc? ¿Aumenta, disminuye o no cambia? Bueno, de entrada podemos decir que no cambia, es imposible, porque si hay variación de temperatura, las constantes varían. Eso grábenselo. La única situación en la que una constante deja de ser constante, es decir, empieza a variar, es con cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, cambiar va a cambiar. Ahora hay que determinar si aumenta o disminuye. ¿Y se acuerdan de qué dependía que aumente o que disminuye? O que disminuya, perdón. Bueno, depende de esto. Kc es producto en el equilibrio sobre reactivo en el equilibrio. ¿Cuál era la relación? Kc era inversamente proporcional a la concentración de reactivo, es decir, si el reactivo aumenta, Kc disminuye, y si Kc aumenta, el reactivo disminuye, ¿sí? Y Kc era directamente proporcional con el producto en el equilibrio, es decir, si Kc disminuye, el producto disminuye, ¿sí? Y si el producto aumenta o Kc aumenta, el otro también tiene que aumentar. Esa es la relación, ¿está? Entonces, sabiendo esta relación y todo lo que acabamos de charlar, tenemos que determinar si
con esta perturbación, Kc va a aumentar o va a disminuir. Bueno, para saber eso tenemos que saber si el producto aumenta o disminuye o si el reactivo aumenta o disminuye, simplemente, ¿sí? Y para saber si aumenta o disminuye, lo que tenemos que saber es hacia dónde se va a desplazar la reacción cuando yo la perturbe aumentándole la temperatura. Bien, entonces, le aumento la temperatura, la reacción la quiere bajar, ¿sí? ¿Cómo disminuye la temperatura de una reacción endotérmica? De esta forma, desplazándose de reactivo a producto, una reacción endotérmica absorbe calor y por lo tanto disminuye la temperatura del medio. Entonces, ya sabemos que la respuesta va a ser moverse en este sentido, desde reactivo hacia producto, desde reactivo hacia producto. Por lo tanto, como se está moviendo de reactivo a producto, yo sé que lo que va a pasar es que se va a consumir reactivo y por lo tanto va a disminuir la cantidad de reactivo en el equilibrio cuando llegue a ese nuevo equilibrio y va a aumentar la cantidad de producto cuando llegue a ese nuevo equilibrio. Y si aumenta el producto en este nuevo equilibrio, porque recuerden que este Kc es un nuevo Kc, no es 3,57 por 10 a la menos 3, ¿sí? No es esto, sino que es un nuevo Kc, porque se está llegando a un nuevo equilibrio. Entonces, si en ese nuevo equilibrio voy a tener más producto, y como el producto es directamente proporcional al Kc, el Kc va a aumentar, ¿sí? Otra forma de pensarlo era con los reactivos. Yo sé que el reactivo va a disminuir. Si el reactivo disminuye, Kc sí o sí va a aumentar porque son inversamente proporcionales. De esa manera entonces determinamos que frente a esta perturbación, Kc va a aumentar.